Mi nombre es Sofía García. Tenía 17 años cuando mi padre decidió que mi futuro no me pertenecía. Ninguna hija mía necesita estudios, dijo mi padre. Luego rompió la carta de admisión de la universidad por la mitad, allí mismo, en la mesa del comedor, delante de mi abuela, mi tío y mi hermano de 14 años. Esa carta lo era todo. La Universidad Complutense de Madrid, una beca parcial, 9 meses de solicitudes secretas, redacciones a altas horas de la noche y una orientadora en el instituto que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. 9 años cocinando sus comidas, fregando sus suelos y tragándome cada sueño que había tenido. Y él lo convirtió en confeti sobre un plato. Pensé que ese fue el peor momento de mi vida. Me equivocaba. En 30 segundos, mi abuela hizo algo que desmoronó 20 años de la autoridad de mi padre. Y todo empezó con un papel que él no sabía que existía. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si conectas de verdad con esta historia. Deja tu ubicación y tu hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde me escuchas. Ahora, déjame llevarte de vuelta al otoño de mi segundo de bachillerato, la semana en que todo cambió. El chalet de la calle de los Arces parecía respetable desde fuera. 2 plantas de ladrillo visto, persianas blancas, un césped que Javier cortaba cada sábado por la mañana exactamente a las 7:15. No porque le gustara, sino porque necesitaba que los vecinos le vieran hacerlo. La imagen le importaba a mi padre. El control le importaba más. Dentro, cada centímetro cuadrado funcionaba bajo sus términos. El termostato se mantenía a 18 grados en invierno porque decía que cualquier cosa más alta era un derroche. El mando de la televisión vivía en el reposabrazos de su sillón, su canal, su horario. La cena se servía a las 8 en punto, y que Dios te ayudara si el salero no estaba en su lado de la mesa. Y esa mesa, una pesada mesa de comedor de roble con patas talladas y una mancha de agua en forma de media luna cerca de la esquina donde siempre me sentaba, había estado en la casa desde que tengo memoria. Mi abuela la compró cuando amuebló el lugar por primera vez hace 22 años, pero mi padre la llamaba mi mesa, de la misma forma que llamaba a todo en esa casa mío. Esta es mi casa, mis reglas. Oía esa frase cada semana, a veces 2 veces, a veces antes del desayuno. Tenía 10 años la primera vez que me dio una espátula y me dijo que hiciera huevos. Los quemé. No gritó, solo me miró con esa expresión plana y silenciosa que de alguna manera era peor que un grito, y dijo: «Tu madre podía hacer esto dormida. Espabila». Así que espabilé. Huevos, luego tostadas con tomate, luego cenas completas, pollo asado, puré de patatas, judías verdes, la rotación que a él le gustaba, hacía la colada. Fregaba los azulejos del baño de rodillas. Le preparaba el bocadillo a mi hermano pequeño, Mateo, cada mañana, y lo acompañaba a la parada del autobús. No era su hija, era su ama de llaves. Simplemente aún no tenía las palabras para describirlo. Él la llamaba su casa, pero más tarde descubriría que nunca fue dueño ni de un solo clavo de ella. Mi madre se llamaba Elena. Tenía el pelo castaño que se rizaba en las puntas sin esfuerzo y una risa que te hacía sentir como si estuvieras dentro de un secreto maravilloso. Sé esto porque tenía 8 años cuando murió, y esos 2 detalles son a los que me he aferrado con más fuerza. Cáncer de mama. Etapa 3 cuando lo detectaron. Etapa 4 para Navidad. Se fue antes de que los tulipanes que había plantado la primavera anterior brotaran en el jardín. Después del funeral, mi padre cambió, o quizás no cambió. Quizás el dolor simplemente quemó la fina capa de ternura que había estado ocultando al resto de él. Se movía por la casa como un hombre que sella habitaciones. Primero quitó las fotos. Cada foto de mi madre de las paredes, de la nevera, de la repisa de la chimenea, empaquetadas en una caja de cartón y metidas en el garaje detrás de la cortadora de césped. Yo rescaté una pequeña instantánea de ella abrazándome en la feria del pueblo, con algodón de azúcar pegado en la barbilla, las 2 riendo. La guardé dentro de mi libro de biología como un secreto. Luego las reglas se endurecieron. No se mencionaba a mamá en la mesa. No se lloraba donde él pudiera verlo. No se preguntaba cuándo las cosas volverían a la normalidad. Tu madre también tenía sueños.
me dijo una vez cuando tenía 12 años, y cometí el error de decirle que algún día quería ser enfermera. Mira a dónde la llevó eso. Lo dijo como quien comenta el tiempo, solo un hecho, como si morir fuera algo que ella hubiera hecho a propósito para incomodarlo. Años más tarde me enteré por mi abuela, en una frase que empezó y luego interrumpió, apartando la mirada, que mi padre le había prohibido a mi madre volver a estudiar. Elena había querido terminar su carrera de enfermería. Él dijo que no. Ella se quedó. Esa fue la primera vez que entendí que el silencio en nuestra familia no era paz, era obediencia. Mi rutina diaria era simple, de la manera en que una jaula es simple una vez que dejas de sacudir los barrotes. 5:30. Alarma. 5:45. Abajo, café puesto. Huevos en la sartén. A Javier, empecé a llamarlo así en mi cabeza sobre los 15, aunque nunca en voz alta, le gustaba el café solo con un azucarillo exactamente. Y si se me olvidaba el azúcar, empujaba la taza al centro de la mesa, sin una palabra, y esperaba a que lo arreglara. 6:15. El bocadillo de Mateo preparado. Su mochila junto a la puerta. 6:30. El tupper de Javier preparado también, porque al parecer un hombre de 47 años no podía hacerse un sándwich. 7. Parada del autobús con Mateo. 7:40. Ao instituto. 15. A casa. 15:15. Platos de la mañana. Colada si era lunes o jueves. Aspiradora si era miércoles. 17:30. Empezar la cena. 20. Servir. 20:45. Recoger la mesa. Fregar todo a mano, porque Javier decía que el lavavajillas era un desperdicio de agua. 21. Deberes. Finalmente, 22:30 o más tarde, a la cama, si tenía suerte. Revisaba la nevera para asegurarse de que había comprado bien. Revisaba mi móvil, uno de tapa tan viejo que la bisagra estaba unida con cinta aislante, para asegurarse de que no estaba perdiendo el tiempo. No permitía actividades extraescolares, ni clubes, ni deportes, ni amigos en casa. Tienes responsabilidades, decía. Como si yo tuviera 40 años con una hipoteca en lugar de 17 con un examen de matemáticas. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué no me fui? Tenía 17 años. Tenía 11 euros en un tarro de cristal debajo de mi cama. No podía firmar un contrato de alquiler, abrir una cuenta bancaria o matricularme en el instituto sin un tutor. Mi tío Ricardo le tenía demasiado miedo a Javier como para acogerme, y si me rebelaba, si hacía ruido, Javier tenía una amenaza que lo silenciaba todo. Sigue así y me aseguraré de que tu abuela no te vuelva a ver. Era la única persona que me quedaba que me hacía sentir como una persona. Así que me mantuve callada, me mantuve útil, me quedé. Pero ese septiembre, algo llegó por correo que lo cambió todo, y casi no me llega. Aquí hay algo que Javier no sabía. Solicité plaza en la universidad. No abiertamente, no con orgullo, en secreto, como un crimen. Empezó con la señora Carmen Herrera, la orientadora de mi instituto, una mujer sensata de unos 50 años, con gafas de leer en una cadena de cuentas y un archivador que llamaba la caja fuerte. Se había dado cuenta de cosas. La forma en que me encogía cuando alguien levantaba la voz en el pasillo, la forma en que nunca me quedaba después de clase, nunca me apuntaba a nada, siempre corría a casa, como si tuviera un toque de queda, corriendo por mis venas. Una tarde de enero de mi primer año de bachillerato, me pidió que me quedara un minuto. Cerró la puerta y dijo: Sofía, ¿qué quieres hacer con tu vida? Nadie me había preguntado eso nunca. Me ayudó con todo. Libros de preparación para la selectividad que me prestó de su propia estantería, exenciones de las tasas de solicitud, borradores de la carta de motivación escritos durante el almuerzo en su despacho, la puerta cerrada, mi letra temblando. Usamos la dirección del instituto como remitente en cada solicitud, porque Javier revisaba el buzón como un carcelero revisa las celdas, todos los días sin falta. Pero también se lo conté a mi abuela. Una tarde, desde el teléfono del despacho de la señora Herrera, llamé a Isabel y se lo conté todo. Escuchó sin interrumpir. Luego dijo: usa mi dirección como respaldo, estaré atenta a las cartas. Fue Isabel quien recibió la carta primero, aceptada en la Complutense. Beca parcial, 6.000 euros al año. Necesitaría unos 4.000 más para la matrícula y los gastos, pero era real, era posible. Lloré en el despacho de la señora Herrera cuando Isabel llamó para decírmelo.
lágrimas silenciosas, del tipo que me había entrenado a llorar, sin sonido, sin desorden. «No te preocupes por el dinero ni por la casa», dijo mi abuela por teléfono. «Tú confía en la abuela. No entendí la parte de la casa, todavía no». Isabel dijo que se lo dijera a Javier en la cena del domingo. Ella estaría allí. «Trae la carta», dijo. «Yo me encargo del resto». Lo que no sabía, lo que hizo que se me encogiera el estómago cuando me enteré más tarde, fue que Javier ya había actuado a mis espaldas. Había contactado con el bar El Cruce en la carretera NBI y me había conseguido un trabajo para empezar la semana después de la graduación. Camarera, 30 horas a la semana. Incluso había firmado la solicitud con mi nombre. No solo me estaba apartando de la universidad, estaba construyendo un muro alrededor de todo mi futuro, ladrillo a ladrillo, mientras yo todavía estaba dentro. Domingo, 20. Puse la mesa como siempre. El plato de Javier en la cabecera, su vaso de agua a la derecha, su servilleta doblada en un rectángulo porque decía que los triángulos parecían descuidados. El sitio de Mateo a su izquierda, el del tío Ricardo frente a Mateo. La silla de mi abuela en el otro extremo, más cerca de la cocina, donde siempre se sentaba, cerca de la puerta. Me di cuenta ahora, como alguien que siempre mantiene una salida a la vista. Había cocinado la rotación habitual: pollo asado, puré de patatas, judías verdes con ajo, el menú de Javier, el horario de Javier, las reglas de Javier. El olor a romero llenaba la cocina. Y recuerdo pensar qué extraño era que algo pudiera oler a hogar y sentirse como una trampa al mismo tiempo. Isabel llegó a las 19:45. Llevaba su abrigo de cachemir camel, lo único bueno que poseía, el que se ponía para cada cena familiar como si fuera una armadura. Me besó la frente en la puerta, me apretó la mano una vez y dejó su bolso de cuero, estructurado, marrón oscuro, desgastado en las asas, en el suelo junto a su silla. No me di cuenta de lo cuidadosamente que lo colocó. No me di cuenta de que era más pesado de lo habitual. Javier estaba de buen humor. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Bajó las escaleras silbando, le dio una palmada en el hombro a Mateo. Incluso dijo: «Huele bien» al sentarse, un cumplido tan raro que casi se me cae la cuchara de servir. Sabía por qué estaba alegre. Pensaba que la semana siguiente yo estaría rellenando las aceiteras en El Cruce. Su plan estaba funcionando. Mi plan estaba debajo del cojín de mi asiento en un sobre cerrado. Esperé a que todos tuvieran sus platos, hasta que Javier dio el primer bocado y asintió como hacía cuando la comida cumplía sus estándares, hasta que la mesa se quedó en silencio. Entonces saqué el sobre. «Papá», dije. Mi voz era firme, pero mis manos no. «Me han aceptado en la Complutense con una beca». Le tendí el sobre como una ofrenda, como un niño que le enseña un dibujo a un padre rezando para que lo ponga en la nevera. Javier dejó el tenedor. Miró el sobre como se mira algo muerto en el arcén de la carretera, con una especie de curiosidad distante y vagamente ofendida. Lo cogió, sacó la carta, la leyó lentamente, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha, su mandíbula tensándose con cada línea. Luego, su cara se puso roja. No roja de ira, más oscura. El rojo de algo que ha estado bajo presión demasiado tiempo. Rompió la carta por la mitad. El sonido, ese desgarro limpio y agudo, cortó el silencio de la cocina más fuerte que cualquier grito. La rompió de nuevo, 4 trozos. Luego los dejó caer en su plato, justo al lado de los huesos de pollo y la mancha de puré de patatas. «Ninguna hija mía necesita estudios», dijo, sin gritar. Peor, con un tono plano, absoluto, como si estuviera leyendo una regla de una pared. «Te quedas aquí». Miró alrededor de la mesa, a Mateo, que miraba fijamente su plato, a Ricardo, que de repente encontró fascinantes sus judías verdes, a Isabel, que no se había movido. «Que nadie fomente estas tonterías», dijo Javier. «Tiene un trabajo en El Cruce a partir del mes que viene». Fin de la historia. Miré los trozos de mi carta. 9 meses de trabajo, las noches en el despacho de la señora Herrera, la carta que había reescrito 11 veces. La selectividad para la que estudié usando un libro de preparación con las notas de otra persona en los márgenes. Todo ello en un plato, empapándose en salsa. Entonces Javier se reclinó en su silla y dijo lo que nunca olvidaré. «Tu madre tenía las mismas ideas estúpidas. Quería volver a estudiar, ser enfermera». Cogió su tenedor de nuevo. «¿Y dónde está ahora?
La mesa se quedó en silencio. Hasta el reloj de la pared pareció contener la respiración. Convirtió la muerte de mi madre en un arma. Otra vez. Quise llorar, pero sabía, de la misma forma que sabes que el fuego quema, de la misma forma que sabes que el hielo es frío, que llorar delante de Javier significaba perder. Así que me lo tragué. Me senté allí con las manos planas en mi regazo y me lo tragué entero. Javier no había terminado. Se giró hacia mi abuela. Estaba sentada perfectamente quieta al final de la mesa, con las manos apoyadas a cada lado de su plato, su rostro ilegible. «Esto es cosa tuya, ¿verdad?», dijo, señalándola con el tenedor, llenándole la cabeza de ideas. «Siempre la has mimado, igual que mimabas a Elena». Dijo el nombre de mi madre como si tuviera un sabor agrio, y mira cómo acabó eso. Isabel no dijo nada. «Recoge la mesa, Sofía», dijo Javier sin mirarme. «Ahora, esta conversación se ha acabado». Me levanté. Un reflejo. 9 años de memoria muscular llevándome hacia el fregadero antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Mis manos ya estaban alcanzando su plato cuando oí la voz de mi abuela. «Siéntate, Sofía». Bajó, no alto. Pero algo en ella me detuvo en seco. Una firmeza que nunca le había oído antes. Como una puerta cerrándose con llave desde dentro. Los ojos de Javier se clavaron en Isabel. «Mamá, no te metas. Esta es mi casa, mi hija, mi decisión». El tío Ricardo se removió en su asiento. «Javier, quizás deberíamos hablar de esto». «Tú tampoco tienes voto», le cortó Javier sin apartar la mirada de Isabel. Luego se volvió hacia mí. «Y ya que estamos, llamé a la Complutense el jueves. Intenté retirar tu solicitud yo mismo. Les dije que era tu padre, tu tutor». Su labio se curvó. «Dijeron que necesitaban tu firma, alguna tontería burocrática». Se inclinó hacia adelante. «Así que vas a firmar ese formulario de renuncia esta noche, aquí mismo en esta mesa, delante de todos». Ese era su verdadero plan, no solo la carta. Quería que yo matara mi propio futuro con mi propia mano, con mi propia familia como testigo. Una ejecución pública del único sueño que me quedaba. Mi abuela se quedó quieta durante exactamente 30 segundos. Lo sé porque estaba contando. 30 segundos. Es más de lo que crees cuando el único sonido es el tic-tac de un reloj, tu propio latido y el leve raspado del tenedor de Javier contra la porcelana. Porque de hecho, había vuelto a comer, tan seguro de que había ganado. ¿Un Mississippi? El frigorífico zumbaba. 10 Mississippi. Mateo miraba los trozos rotos de mi carta como si intentara unirlos con los ojos. 20 Mississippi. La mano del tío Ricardo estaba agarrada a su vaso de agua con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. 30. Mi abuela dejó su servilleta. La dobló con cuidado, precisa, la colocó a la derecha de su plato como siempre hacía, como si incluso ese pequeño acto mereciera dignidad. Luego echó la silla hacia atrás y se levantó. Se movió lentamente, no frágil, deliberadamente. Caminó hacia el armario del recibidor junto a la puerta principal y sacó su abrigo de cachemir camel. Se lo puso, un brazo cada vez, y lo abotonó en la cintura con manos firmes. Javier levantó la vista de su plato. «¿A dónde vas? La cena no ha terminado». Isabel volvió a la mesa. Se quedó de pie detrás de su silla. Miró a mi padre, no a través de él, no más allá de él, sino directamente a él. De la forma en que miras a alguien por quien finalmente has dejado de poner excusas. Y dijo 2 palabras. «Hazle la maleta». Javier se rió. Una gran carcajada. Una risa real, de esas que vienen del estómago y llenan una habitación. La risa de un hombre que cree que el mundo está organizado exactamente como él lo dispuso. «¿Hacerle la maleta?», dijo, todavía sonriendo. «¿Y mandarla a dónde? ¿Con qué dinero?». Mi abuela no respondió. Se agachó, abrió su bolso de cuero y sacó una pila de papeles sujetos con una sola grapa. Lo que puso sobre la mesa a continuación fue la razón por la que mi padre había estado viviendo como un rey en un castillo que nunca fue suyo. Era una escritura. La escritura de la propiedad, notariada, sellada, inscrita en el registro de la propiedad. Cada línea nítida, cada firma verificada, y en la parte superior, con tinta negra que 22 años no habían desvanecido, un nombre. Isabel M. García, propietaria única. No Javier e Isabel, no la sociedad familiar García. Solo ella, un nombre, una mujer, una firma.
Esta casa ha estado a mi nombre desde el año 2002, dijo Isabel. Su voz no tembló. La compré con el dinero del seguro de vida de tu padre y mis ahorros después de que falleciera. Te dejé vivir aquí sin pagar alquiler porque estabas de luto y tenías 2 hijos que necesitaban un techo. Hizo una pausa. Pero nunca, ni una sola vez, te transferí esta casa, Javier. No hay ninguna transmisión, no hay ningún acuerdo. La escritura es mía, siempre ha sido mía. La sonrisa de Javier se derrumbó. No de golpe, fue por fases, como un edificio perdiendo pisos. Primero las comisuras de sus labios, luego la luz en sus ojos, luego toda su postura, hundiéndose 1 centímetro en la silla en la que había estado sentado como un trono. Miró la escritura, miró a Isabel. Luego forzó una risa, más pequeña esta vez, más débil. La risa de un hombre que busca el chiste. ¿Y qué?, dijo. ¿Me vas a echar? ¿A tu propio hijo? Te doy a elegir, dijo Isabel. Sofía va a la Complutense este otoño con mi apoyo financiero. La dejas ir, la apoyas y sigues viviendo aquí. Inclinó ligeramente la barbilla. O te opones a esto y llamo a mi abogado esta noche. El tío Ricardo se inclinó y cogió la escritura leyéndola. Sus cejas se alzaron hasta su frente. La dejó sin decir una palabra, pero la mirada que le dirigió a Javier fue una que nunca le había visto antes. Algo entre el shock y un reconocimiento silencioso y largamente esperado. La boca de Mateo estaba abierta. Me miraba a mí, luego a Isabel, luego de nuevo a mí, como si estuviera viendo cómo el mundo se reorganizaba. ¿Y yo? Me quedé allí mirando ese trozo de papel, y un pensamiento se repetía una y otra vez. 20 años. Nos dijo que esta era su casa. Puso todas las reglas, controló cada rincón, decidió quién comía, quién hablaba, quién importaba. Todo ello construido sobre una mentira que nunca se molestó en verificar. La cara de Javier pasó por algo que nunca le había visto antes. Confusión, luego furia, luego una compostura dura y frágil, como un hombre que repara una pared agrietada con sus propias manos. Apartó la escritura a un lado de la mesa. ¿Crees que un trozo de papel me asusta?, dijo. He estado manteniendo esta casa durante 20 años. 20. He pagado la luz, el agua, el gas. Arreglé el tejado cuando goteaba. Cambié la caldera en 2019. Golpeó la mesa con el dedo. He puesto mi sudor en estas paredes. ¿Crees que un tribunal te la daría sin más? Estaba buscando argumentos. Podía verlo. Estaba construyendo un caso de la misma manera que construía todo, alto y rápido, esperando que nadie revisara los cimientos. Isabel no respondió. Se quedó allí, con su abrigo de cachemir, las manos entrelazadas delante, y le dejó hablar. Y aunque la casa sea tuya, mamá. Javier extendió las manos, como si estuviera siendo razonable, como si todo esto fuera solo un malentendido entre adultos. Lo pelearé. Conseguiré un abogado. ¿De verdad quieres llevar a tu propia familia a los tribunales? Esa era su carta. La culpa. La misma herramienta que había usado conmigo durante 9 años, con mi madre antes, probablemente con Isabel antes de eso. La amenaza no era legal, era emocional. Tú serás la que rompió esta familia. Luego se volvió hacia mí. Su voz bajó, grave, casi amable, de la forma en que suena una trampa cuando se está tendiendo. Dile a tu abuela que pare este circo, Sofía. Sabes que este es tu hogar. ¿Quieres destruir a esta familia por una universidad? Quería que eligiera. Familia o futuro, lealtad o libertad, la misma elección imposible que había estado forzando a cada mujer en su vida durante todo el tiempo que podía recordar. Mi abuela no discutió, no levantó la voz. Volvió a meter la mano en su bolso. Era un móvil de tapa, viejo, plateado, pequeño, casi idéntico al que Javier me había dado, el que rastreaba y monitoreaba. Pero el de Isabel era suyo, pagado con su propio dinero, a su propio nombre. Pulsó un botón. Marcación rápida. La cocina estaba tan silenciosa que pude oír el diminuto timbre a través del altavoz. Un tono, 2 tonos, luego un clic. Hola David, soy Isabel García. Su voz era conversacional, casi agradable, como si estuviera confirmando una reserva para almorzar. Necesito que inicies el proceso que discutimos. Sí, el preaviso de 30 días. Una pausa. Sí, esta noche. Otra pausa. Gracias, David. Te lo agradezco. 40 segundos. Cerró el móvil y lo guardó de nuevo en su bolso. Javier la miró fijamente.
La risa había desaparecido, la fanfarronería había desaparecido. Lo que quedaba era algo crudo. La mirada de un hombre que oye un sonido que no puede identificar en la oscuridad. «Estás de farol», dijo, pero su voz se quebró en la segunda palabra. «Javier», dijo Isabel, y por primera vez oí algo casi como tristeza en su tono. No por ella, sino por él. Por la versión de su hijo que había esperado durante 20 años que apareciera. «No he ido de farol ni un solo día de mi vida. ¿Tienes 30 días o dejas que Sofía vaya a la universidad?» Cogió su bolso. «Elige. Déjame explicarte algo. David Serrano era el abogado inmobiliario de Isabel. No lo había llamado por impulso. Le había consultado 2 semanas antes, justo después de que Javier hubiera roto el primer correo de la Complutense, un paquete de bienvenida, justo delante de mí en el desayuno sin pensárselo 2 veces. Fue entonces cuando Isabel empezó a preparar los papeles. Los documentos de desahucio ya estaban redactados. Solo estaba esperando a que Javier cruzara la última línea. La cruzó con confeti en un plato. Isabel caminó hacia la puerta principal. Luego se detuvo. Se volvió, no hacia Javier, sino hacia mí. «Prepara una bolsa, cariño. Vienes a casa conmigo esta noche». Me levanté. No rápido, no dramático, simplemente me levanté. De la forma en que te levantas cuando has decidido algo y tu cuerpo finalmente está de acuerdo. «Siéntate», dijo Javier. Su silla raspó hacia atrás. Estaba de pie ahora también. Una mano plana sobre la mesa, la otra señalándome. «No vas a ninguna parte». Miré a mi padre. No a su mano, no al suelo, a él. Y por primera vez en 9 años no bajé la mirada. «He estado sentada durante 9 años, papá. ¿Se acabó?» Su boca se abrió, pero no salió nada. Creo, sinceramente creo, que fue la primera vez que alguien en esa casa le había dicho que no, y lo decía en serio. Subí las escaleras. Mi habitación era pequeña, el dormitorio más pequeño, el que tenía la ventana que no cerraba bien y la mancha del techo con forma de bota. Mi mochila, una Eastpak descolorida que tenía desde el instituto, ya estaba medio hecha. La señora Herrera me había dicho meses atrás que tuviera una bolsa de emergencia preparada. Por si acaso, había dicho. En ese momento pensé que estaba siendo dramática. No lo era. La cogí. Ropa, cepillo de dientes, el libro de preparación para la selectividad, mi diario. Luego metí la mano en mi libro de biología y saqué la foto de mi madre en la feria del pueblo. Algodón de azúcar. Risas, una versión de mi vida que el cáncer y Javier habían borrado. La deslicé en el bolsillo de mi chaqueta, contra mi corazón. Mateo estaba de pie en el pasillo, con 14 años, todavía con su camiseta de fútbol, sus ojos rojos. «Sofía». Lo abracé. Ya era casi de mi altura. «No te abandono», le dije en el pelo. «Solo abandono esto». Bajé. Javier estaba al pie de la escalera, bloqueando la puerta. «Si sales por esa puerta», dijo, y su voz temblaba ahora, «no vuelvas». Pasé a su lado. No se movió para detenerme. Creo que una parte de él sabía, quizás siempre lo había sabido, que lo único que me mantenía allí era la cerradura, y la cerradura acababa de ser cambiada. Isabel tenía el coche en marcha, los faros encendidos, el motor zumbando, la puerta del copiloto ya abierta. Detrás de mí oí la voz de Ricardo, baja, casi disculpándose, pero lo suficientemente clara como para oírse. «Yo traeré el resto de sus cosas mañana, mamá». Era la primera vez que el tío Ricardo se había enfrentado a Javier delante de la familia. No sería la última. Me subí al coche. Puse mi mochila en mi regazo. No miré hacia la casa. Isabel salió del camino de entrada y, por primera vez en 9 años, la calle de los Arces se hizo más pequeña detrás de mí. Quiero hacer una pausa aquí por un momento. Si alguna vez has tenido que dejar un lugar que creías que era tu hogar, ya sea una casa, una relación o simplemente una versión de ti mismo que se te quedó pequeña, sabes cómo me sentí en ese trayecto. Si esta historia te está llegando, pulsa el botón de me gusta para que sepa que estás aquí. Y si quieres saber qué pasó el lunes por la mañana, cuando la notificación de desahucio aterrizó en la puerta de mi padre, quédate conmigo. Esta historia aún no ha terminado. El apartamento de Isabel era pequeño. Un dormitorio, un baño, una cocina con una ventana que daba al aparcamiento de una lavandería. Olía a lavanda, a lavavajillas de limón y a algo cálido que no podía nombrar, pero que reconocí. Seguridad, quizás. La ausencia de pisar huevos.
Me dio la chama. Le dije que yo me quedaba en el sofá. Me dijo que no me lo estaba pidiendo. He dormido en sitios peores, dijo, sacando una manta extra del armario del pasillo. Tu abuelo roncó como un motor diésel durante 41 años. Un sofá es una mejora. Me tumbé en su cama en la oscuridad, mirando al techo, y la voz en mi cabeza no era la mía, era la de Javier. Acabas de destruir a tu familia. Eres una egoísta. ¿Quién te crees que eres? 9 años de su voz incrustada en mí como astillas. Podía irme de la casa, pero no podía librarme de eso. Un golpe en la puerta. Isabel entró con una taza de leche caliente y se sentó en el borde de la cama. No dijo nada durante un rato. Luego, tu madre estaría tan orgullosa de ti esta noche. Eso me rompió. No la crueldad de Javier, no la carta rota, no el pasar a su lado al pie de las escaleras, sino esas 7 palabras dichas en voz baja en un pequeño dormitorio que olía a lavanda. Lloré. No las lágrimas silenciosas y controladas que me había entrenado para producir, un llanto de verdad, del feo, del que no me había permitido desde los 8 años. Isabel me cogió la mano y me dejó terminar. Luego me dijo algo que no esperaba. Había abierto una cuenta de ahorros a mi nombre cuando tenía 10 años, 150 euros al mes de su pensión de maestra, cada mes durante 7 años. Hay 12.600 euros, dijo tan objetivamente como si estuviera leyendo un ticket de la compra. Entre eso y la beca, estarás bien el primer año. Ya resolveremos el resto. Me sequé la cara. Abuela, ¿por qué no hiciste esto antes? Estuvo en silencio mucho tiempo, tanto que pensé que no me había oído. Porque seguía esperando que cambiara, dijo. Ese fue mi error. Javier no tardó en reaccionar. Las llamadas empezaron a la mañana siguiente. El teléfono de Isabel sonó a las 7:15. Miró la pantalla, lo silenció y volvió a hacer tostadas. Sonó de nuevo a las 7:20, 7:31, 7:45. Dejó que todos fueran al buzón de voz. Luego me llamó a mí. La primera vez su voz era suave, casi irreconocible. Vuelve a casa, cariño. Podemos hablar de esto. Estaba enfadado. Dije cosas que no sentía. Sentémonos como una familia. No respondí. Solo escuché. 2 horas después, la segunda llamada. La dulzura había desaparecido. Estás haciendo el ridículo, Sofía. Todo el pueblo se va a enterar de esto. ¿Quieres que la gente hable? ¿Quieres cargar con eso? La tercera llamada llegó a las 21:40 esa noche. Su voz era fría y plana. El Javier que mejor conocía. Si no vuelves para el viernes, te corto el grifo por completo. Sin móvil, sin seguro, nada, no tendrás nada. Luego llamó al tío Ricardo. Ricardo me contó más tarde, en voz baja, casi avergonzado, que Javier le dijo: si las ayudas, para mí estás muerto. Lo digo en serio. El martes, Javier apareció en mi instituto. Entró en la secretaría y exigió verme. La recepcionista, una mujer llamada Linda, que llevaba 20 años trabajando allí y no le gustaban los hombres que levantaban la voz en su vestíbulo, le dijo que necesitaba una cita. No la tenía. Avisaron a la señora Herrera. Me sacó de la clase de historia de tercero y me llevó a su despacho por el pasillo trasero. Está en el edificio, dijo, con la mano en mi hombro. Estás a salvo. No puede pasar de Linda. Esa noche, Javier publicó en las redes sociales: lo vi porque 3 compañeros de clase me enviaron capturas de pantalla en menos de 1 hora. Mi hija se ha fugado porque su abuela la está manipulando. Es una adolescente confundida, utilizada por una anciana amargada. Por favor, rezad por nuestra familia. 47 me gusta, 12 comentarios diciendo que rezarían. 6 diciendo: mucho ánimo, Javier. Estaba reescribiendo la historia consigo mismo como víctima. Y en un pueblo pequeño donde todos se conocen, esa historia corrió rápido. Los pueblos pequeños son maravillosos hasta que necesitas que se ocupen de sus propios asuntos. En 3 días, la versión de los hechos que circulaba por nuestro código postal no se parecía en nada a la realidad. Isabel era la villana, una abuela controladora que se excedía, poniendo a una adolescente en contra de su padre amoroso y trabajador. Javier era la víctima, un viudo, un padre soltero, un hombre que lo había sacrificado todo y estaba siendo castigado por ello. Una vecina llamada Dolores, del tipo de mujer que asistía a todos los funerales del pueblo, conociera o no al difunto, llamó a Isabel el miércoles.
¿Cómo has podido hacerle esto a Javier?, dijo. Perdió a su esposa. Ahora le estás quitando a su hija. Pobre hombre. Isabel, para su crédito, no colgó, dijo. Agradezco tu preocupación, Dolores. Esto es un asunto familiar. Y terminó la llamada con la suficiente educación como para que Dolores no pudiera repetir nada perjudicial. En el instituto era peor. Chicos que apenas conocía me paraban en el pasillo. ¿Es verdad que tu abuela echó a tu padre? He oído que te escapaste. ¿Estás bien? Una chica de mi clase de literatura dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Mi madre dice que tu padre está destrozado. Sonreí, asentí, seguí caminando. Pero cada comentario era un pequeño corte, y para el jueves por la tarde tenía suficientes cortes como para sangrar. Javier sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me enviaba capturas de pantalla de los comentarios, la simpatía, las oraciones, la indignación en su nombre. Luego una línea: ves, todo el mundo sabe que lo que estás haciendo está mal. Y por un momento terrible, sentada en el despacho de la señora Herrera con la puerta cerrada y mi mochila a mis pies, le creí. Quizás debería volver, pensé. Quizás tenga razón. Quizás no merezca la pena destrozarlo todo. Y entonces, el lunes por la mañana, algo llegó a la puerta de mi padre. El agente judicial era un hombre llamado Felipe, que conducía un Seat Ibiza gris y tenía el rango emocional de un archivador. Llamó a las 8:15 de la mañana. Javier abrió la puerta con sus botas de trabajo y en camiseta interior, una taza de café en la mano. Café que se había hecho él mismo por primera vez en más de una semana. Malo, según Mateo. Felipe le entregó el sobre. Javier firmó. Felipe se fue. Dentro, un burofax con un preaviso de 30 días para desalojar, emitido de conformidad con la Ley de Arrendamientos Urbanos. Dirección de la propiedad: Calle de los Arces, 14. Propietaria: Isabel M. García. Ocupante: Javier R. García. El aviso informaba a Javier de que tenía 30 días para desalojar las instalaciones o enfrentarse a una demanda formal de desahucio presentada ante el juzgado de primera instancia. Era real. Era legal. Estaba sucediendo. Javier llamó a Isabel inmediatamente. Lo sé porque estaba sentada en la mesa de su cocina desayunando cereales cuando sonó su teléfono y lo puso en altavoz. No puedes hacerle esto a tu propio hijo. Su voz llegó distorsionada, de la forma en que el sonido se deforma cuando alguien grita en un micrófono pequeño. Te di a elegir, Javier, dijo Isabel. Estaba sosteniendo su café con ambas manos, mirando por la ventana al aparcamiento de la lavandería. Tú tomaste tu decisión, colgó. Javier fue a buscar un abogado. En un pueblo de nuestro tamaño, las opciones eran limitadas. La primera abogada a la que llamó, una mujer llamada Janet Pulk, se negó. Conflicto de intereses. Ya había consultado con Isabel sobre un asunto diferente años atrás. El segundo abogado, un hombre de un pueblo vecino, aceptó revisar el caso. Después de ver la escritura, los registros del IBI y la ausencia total de cualquier contrato de arrendamiento o acuerdo escrito, le dijo a Javier la verdad. Si la escritura está a su nombre y no hay contrato, eres un ocupante en precario en el mejor de los casos. Tiene todo el derecho a hacer esto. Esa misma tarde, Mateo me llamó desde el teléfono de su amigo. Su voz era baja y cuidadosa, de la forma en que hablas cuando alguien duerme en la habitación de al lado. Papá no ha cocinado ni una vez desde que te fuiste, susurró. No sabe dónde están los platos. Esa noche, Isabel y yo nos sentamos en su sofá con tazas de manzanilla y me contó la verdad, toda la verdad, la versión que había estado guardando durante décadas. Tu abuelo, empezó, y se detuvo. Tomó un sorbo, empezó de nuevo. Harold era un buen proveedor. La gente lo apreciaba. Pero de puertas para adentro, era un hombre diferente. Decidía lo que me ponía, a dónde iba, con quién podía hablar. Yo quería ser maestra. Tenía la carrera. Tenía la oposición aprobada. Pero él decía que el lugar de una esposa estaba en casa. Se miró las manos. Perdí 15 años esperando a que cambiara de opinión. No fue maestra hasta que Harold murió. Tenía 51 años en su primer día como maestra de primaria. 51. Cuando vi a Javier haciéndole lo mismo a Elena, pensé que estaba viendo una repetición de mi propia vida. Isabel dejó su taza. Le dije a tu madre que lo dejara, dijo. No puedo. Me quitará a los niños. La voz de Isabel se debilitó.
Tenía razón, probablemente. Y luego enfermó y ya no importó. La casa, lo explicó claramente. Después de la muerte de Harold, su seguro de vida pagó. No una fortuna, pero suficiente. Isabel lo combinó con sus ahorros de maestra y compró la casa de la calle de los Arces al contado en 2002. Javier acababa de perder a Elena. Mateo tenía 5 años, yo 8. Necesitaba estabilidad y ella se la dio, sin alquiler, sin preguntas, pero nunca transfirió la escritura. Me decía a mí misma que era porque el papeleo era complicado. Dijo que eso era una mentira. La verdad es que lo sabía. Sabía en quién se estaba convirtiendo Javier y guardé esa escritura porque en algún lugar de mi mente creía que un día podría necesitarla. Tenía razón, solo que tardó 20 años. Metió la mano debajo del cojín del sofá y sacó una carpeta de cartón. Recibos del IBI de cada año, los 22. Su nombre en cada recibo. La impresión de un correo electrónico de David Serrano, confirmando que el título de propiedad estaba libre de cargas. Luego dijo algo que hizo que la habitación se quedara muy quieta. Hay una cosa más. Tu madre te dejó una carta. Pregunté por la carta. Isabel negó con la cabeza. Todavía no, cariño. Cuando estés lista. Quise discutir, pero algo en su cara me dijo que había estado guardando esa carta durante 9 años y que no iba a entregarla a las 11 de un martes. Ella sabría el momento adecuado. Siempre lo sabía. Así que, en lugar de eso, nos preparamos. El despacho de David Serrano estaba encima de una ferretería en la calle Mayor. Era un hombre tranquilo, de pelo canoso, de unos 60 años, que hablaba con frases completas y tenía una foto enmarcada de su bodeguero andaluz en el escritorio. No el tipo de abogado que ves en la televisión, el tipo que realmente necesitas. Nos explicó todo. La escritura era inequívoca. Isabel era la única propietaria legal. Javier no tenía contrato de arrendamiento, ni acuerdo de alquiler, ni promesa escrita de ningún tipo. Según la ley española, era lo que se llama un ocupante en precario. Alguien que ocupa una propiedad con el permiso del propietario, que el propietario podía revocar con la debida notificación. El preaviso de 30 días ha sido notificado, dijo David. Si no desaloja, presentamos la demanda de desahucio en el juzgado de primera instancia. Se programará una vista en los siguientes 10 días a la presentación. Me miró. ¿Cuántos años tienes, Sofía? 17. Cumplo 18 en julio. Asintió. Tu abuela puede actuar como tu avalista para la universidad. Una vez que tengas 18, tus opciones se amplían aún más. Mientras tanto, la señora Herrera había estado trabajando por otro lado. Contactó con la oficina de admisiones de la Complutense para confirmar que mi plaza seguía activa. Javier no había logrado retirarla porque requerían mi firma, que él no tenía. La oficina de becas nos explicó los números. Los ahorros de Isabel más la beca cubrían el primer año con margen para solicitar ayudas adicionales. La señora Herrera me ayudó a presentar la beca del ministerio con una solicitud de independencia familiar y económica, respaldada por una carta que ella misma escribió documentando mi situación familiar. Por primera vez, mi futuro no era un sueño que alguien pudiera romper en una mesa. Era un expediente, una carpeta, firmas, sellos y números que cuadraban. Por primera vez, no estaba pidiendo permiso. Estaba presentando papeles. Javier no se fue en silencio. Encontró un abogado, un hombre llamado Carlos Vega, de un pueblo a 40 minutos. El tipo de abogado que aceptaba casos a comisión y hacía preguntas después. En una semana, Vega presentó una respuesta al desahucio. Javier alegaba usucapión y citaba un acuerdo verbal en el que Isabel supuestamente había prometido transferir la casa a su jubilación. No existía tal acuerdo. Isabel le dijo esto a David Serrano con la misma calma que aplicaba a todo. Nunca dije eso. Ni una vez. Nunca. Pero Javier no se basaba en la verdad. Se basaba en el retraso y la intimidación. Dos cosas que había estado perfeccionando toda su vida. Vega envió una carta a Isabel, sugiriendo que estaba siendo indebidamente influenciada por su nieta. La carta usaba la frase potencial abuso de persona mayor e insinuaba que Javier podría contactar con los servicios sociales si Isabel no reconsideraba. Y Javier hizo exactamente eso. Llamó a los servicios sociales del ayuntamiento e informó que su madre de 72 años estaba siendo manipulada financieramente por una menor.
Una trabajadora social vino al apartamento de Isabel un jueves por la tarde. Se llamaba Beatriz y fue minuciosa. Entrevistó a Isabel a solas durante 45 minutos. Revisó la escritura, los registros bancarios, la correspondencia con David Serrano. Le preguntó a Isabel 3 veces de 3 maneras diferentes si estaba siendo presionada por alguien. Isabel respondió cada vez de la misma manera. Estoy en plenas facultades mentales. Tengo mi propio abogado y estoy tomando esta decisión libremente. Beatriz cerró el caso el mismo día. Ninguna evidencia de abuso, decía el informe. La cliente está alerta, orientada y representada por un letrado. Ese viernes por la noche, Javier apareció en el apartamento de Isabel a las 11. Golpeó la puerta con la suficiente fuerza como para hacer sonar la cadena de seguridad. «Os vais a arrepentir de esto, mamá», gritó. «Las dos». Isabel llamó a la policía. Llegaron en 9 minutos. Javier fue escoltado a su furgoneta y recibió una advertencia verbal. Se presentó un informe, con número de incidente y todo. Se marchó. Yo estaba de pie en el pasillo detrás de Isabel, con la mano en la pared, y me dije la verdad. No estaba luchando por su familia. Estaba luchando por el control y lo estaba perdiendo. Pero había algo que Javier no sabía. Algo que mi abuela había estado guardando durante 9 años. Mateo llamó un sábado por la mañana, susurrando tan rápido que tuve que pedirle que fuera más despacio 2 veces. «He encontrado algo», dijo, «en el escritorio de papá. El cajón de abajo, el que siempre tiene cerrado con llave». Se dejó la llave en la chaqueta, y yo miré. Lo que Mateo encontró fue una carpeta de cartón. Dentro, cada pieza de correo universitario que me habían enviado, no solo la aceptación de la Complutense. Había cartas de la Universidad de Salamanca, un folleto de la Universidad de Barcelona, un informe de notas de la selectividad que nunca había visto. Todo interceptado del buzón durante el último año, metido en un cajón y cerrado con llave. Mi padre no había tomado una decisión precipitada en una cena. Había estado borrando sistemáticamente mi futuro durante meses. Mateo tomó fotos con el teléfono de su amigo y me las envió. Me senté en el sofá de Isabel y pasé imagen tras imagen. Sobres con mi nombre, abiertos, leídos y escondidos por el hombre que se suponía que debía protegerme. Y luego, en el fondo de la carpeta, Mateo encontró algo más. Una tarjeta de felicitación dirigida a mí, con matasellos de hace 8 años. La letra no me era familiar. El remitente era de Sevilla. Era de mi tía Patricia, la hermana de mi madre. La mujer que Javier me dijo que no quería saber nada de nosotros después del funeral. La mujer que dijo que había seguido adelante y se había olvidado de nosotros. Había escrito: «Sofía, cariño, felicidades por empezar el instituto. Tu mamá estaría tan orgullosa. Pienso en ti todos los días. Con cariño, tía Patri». 8 años. Me la había ocultado durante 8 años. «No quiero ser como él, Sofía», dijo Mateo. Y su voz se quebró al decir mi nombre. Javier no desalojó la casa. Pasaron 30 días. Se quedó en la calle de los Arces como un hombre que creía que la terquedad era lo mismo que un derecho legal. Así que Isabel y David Serrano presentaron la demanda de desahucio formal en el juzgado de primera instancia. Y se programó una vista para un martes por la mañana, 3 semanas después. La sala, si se le podía llamar así, era una pequeña habitación en el edificio municipal. Luces fluorescentes, paredes con paneles de madera, una bandera de España en la esquina que se inclinaba ligeramente a la izquierda, 5 filas de bancos de madera para los espectadores, un estrado para la jueza, sin jurado, solo personas y papel. Javier se sentó en el lado izquierdo con Carlos Vega. Llevaba una camisa de vestir, azul claro, planchada. La primera vez que lo veía con algo que no fuera franela o un polo de trabajo, pantalones de pinza con un pliegue afilado, pero sus botas de trabajo asomaban por debajo de los bajos, rosadas y familiares. Y de alguna manera ese detalle me entristeció más que nada. Isabel se sentó a la derecha con David Serrano. Llevaba una chaqueta azul marino sobre una blusa blanca, su pelo plateado en un moño bajo, su postura, esa rectitud que proviene de décadas de estar de pie frente a una clase, parecía exactamente lo que era, una maestra jubilada que había hecho sus deberes. Yo me senté en la primera fila detrás de Isabel, mis manos en mi regazo, mi mochila a mis pies. Detrás de nosotros el tío Ricardo,
que había conducido 40 minutos para estar allí, algunas caras que reconocí del pueblo, gente que había visto la publicación en redes sociales, oído los chismes y venido a mirar. La secretaria judicial, una joven con un portátil, lo grababa todo. La sala era pequeña, pero tenía público. Y el público cambia la forma en que la gente se comporta, o en el caso de Javier, la forma en que se rebelan. Entró la jueza Morales. Una mujer de unos 60 años, gafas de leer plateadas, sin tonterías. Se sentó, abrió el expediente y dijo: «Comencemos». Carlos Vega empezó. Habló rápidamente, construyendo el caso de Javier como un hombre que apila cartas en un día de viento. Javier había mantenido la propiedad durante 2 décadas. Javier había pagado los suministros. Javier había invertido un sudor y capital significativo en la casa. Había, argumentó Vega, un acuerdo implícito de que Isabel finalmente transferiría la propiedad. La jueza Morales escuchó. No interrumpió. Tomó notas. David Serrano se puso de pie. Era más silencioso que Vega, más lento, y de alguna manera más devastador por ello. Presentó la escritura inscrita en el registro de la propiedad en 2002. Isabel M. García, propietaria única. Presentó 22 años de recibos del IBI, todos a nombre de Isabel. Presentó una nota simple del registro confirmando que no había cargas, ni transmisiones, ni copropietarios, ni gravámenes de ningún tipo. «Señoría», dijo Serrano, «la escritura es inequívoca. Mi cliente es la única propietaria legal. No hay contrato de arrendamiento, ni acuerdo escrito, ni evidencia, escrita o de otro tipo, de una promesa de transferencia. El señor García es, en el mejor de los casos, un ocupante en precario. El preaviso de 30 días fue notificado correctamente». La jueza Morales se dirigió a Javier, se quitó las gafas. «Señor García», dijo, «¿puede presentar algún documento escrito, un contrato, una carta, algo que demuestre que su madre aceptó transferirle la propiedad o concederle un derecho permanente a residir en esta propiedad?» Javier miró a Vega. Vega miró la mesa. «Se sobreentendía», dijo Javier. Se inclinó hacia adelante. «Es mi madre. Las madres no necesitan un contrato con sus hijos». La jueza Morales se volvió a poner las gafas. «Señor García, este tribunal se basa en documentos, no en suposiciones». Revisó el expediente durante otros 60 segundos. Luego dictó sentencia. Isabel tenía el derecho legal a desalojarlo. Se ordenó a Javier que desalojara en un plazo de 15 días, reducido de 30 porque, como señaló la jueza Morales, a Javier ya se le había dado el preaviso original de 30 días y había decidido ignorarlo. Javier se puso de pie de un salto. Su silla raspó contra el suelo de baldosas con la suficiente fuerza como para hacer que la secretaria se estremeciera. «¡Esto es una locura!», gritó. «Está haciendo esto por una niñata que quiere ir a la universidad». La sala se quedó en silencio. Cada persona en esos bancos de madera lo oyó. Ricardo cerró los ojos. Los dedos de la secretaria judicial se cernían sobre su teclado. La jueza Morales miró fijamente a Javier por encima de sus gafas durante 3 segundos completos antes de decir: «Siéntese, señor García». Se sentó, pero las palabras ya habían salido, y cada persona en esa sala entendió exactamente qué tipo de hombre las estaba diciendo. «¿Oíste lo que acaba de decir mi padre? En un juzgado, frente a una jueza, frente a testigos, por una niñata que quiere ir a la universidad, una chica que quiere aprender. Esa era la emergencia. Si esa frase te impactó como a mí, deja un comentario abajo. Leo cada uno de ellos. Y si estás en medio de tu propia lucha ahora mismo, no estás solo. Suscríbete y acompáñame hasta el final». La siguiente parte es la que nunca olvidaré. El aparcamiento del juzgado estaba medio vacío y era demasiado brillante. Una de esas mañanas de otoño nítidas en las que el sol golpea el asfalto en un ángulo que hace que todo parezca sobreexpuesto, como una fotografía con el contraste subido al máximo. Javier estaba de pie junto a su furgoneta, una Citroën Berlingo oxidada con un piloto trasero roto y una pegatina descolorida que decía «Apoya al fontanero local». Tenía las llaves en la mano, pero no se movía. Nos miraba a Isabel y a mí mientras bajábamos los escalones, con David Serrano sosteniendo la puerta detrás de nosotros.
Me lo has quitado todo, dijo Javier. Su voz era diferente. No alta, no maliciosa, solo hueca. Un hombre de pie entre los escombros de algo que había construido, sin entender que los cimientos nunca habían sido suyos. Isabel se detuvo en el último escalón. Miró a su hijo, su único hijo, y vi algo pasar por su cara que nunca había visto antes. No ira, no satisfacción, algo más pesado. El peso de una mujer que sabía que tenía razón y deseaba no tener que tenerla. No te he quitado nada, Javier, dijo. Solo he dejado de dar. Ricardo se acercó a Javier y le puso una mano en el hombro. Javier se estremeció, pero no se apartó. Puedes quedarte conmigo, dijo Ricardo. El tiempo que necesites, pero tienes que dejar ir a Sofía. Javier no respondió. Abrió la puerta de su furgoneta, se subió y se fue. Sin despedida, sin una última palabra, solo el motor, la grava y el rojo menguante de sus luces traseras. Lo vi irse. Esperé sentir algo triunfante, una oleada de justicia, alguna emoción cinematográfica. No llegó. Lo que llegó en su lugar fue más silencioso. No alegría, no tristeza, solo espacio. Una vasta y desconocida apertura donde solía estar su voz. En el camino a casa, mi teléfono vibró. Un número que no reconocí. Sofía, soy tu tía Patri. Mateo encontró mi tarjeta y me llamó. He estado intentando contactarte durante 8 años. La llamé desde la cocina de Isabel, sentada en la encimera con los pies colgando. El teléfono presionado tan fuerte contra mi oreja que podía sentir mi pulso en la mejilla. La voz de Patricia era cálida y se quebraba en los bordes, como una taza que quieres demasiado como para tirarla. Me lo contó todo. Había enviado cartas, tarjetas de cumpleaños, paquetes de Navidad cada año durante 8 años. Javier le dijo una vez por teléfono, en un tono que ella dijo que nunca olvidaría, que Sofía y Mateo no quieren saber nada de ti y que debía respetar los deseos de la familia. Luego bloqueó su número. Me dijo que una vez contactó a un abogado sobre los derechos de visita, pero como no era una tutora legal y Javier no estaba técnicamente negando el acceso, solo interceptándolo, no había mucho que pudiera hacer sin pruebas. Nunca dejé de pensar en ti, dijo. Ni un solo día. Patricia vivía en Sevilla. Era enfermera titulada en un hospital del centro. Enfermera, la misma carrera que mi madre había querido y que Javier había aplastado antes de que comenzara. La coincidencia se asentó en mi pecho como una piedra. Tu madre hablaba de ti constantemente, dijo Patricia. Quería que tuvieras todo lo que ella no pudo, solía decir. Sofía va a ser la que lo consiga. Estaba llorando de nuevo, libremente esta vez, sin tragar, sin esconderme, sin vigilar la puerta. Ven de visita antes de que empiecen las clases, dijo Patricia. Sevilla está solo a unas horas de Madrid. Tendrás familia cerca. ¿Familia? La palabra se sentía diferente ahora. No una cadena, sino una red. La noche antes de irme a la jornada de bienvenida de la universidad, Isabel me sentó en el borde de su cama. Sostenía una pequeña caja de madera, de cedro, no más grande que una caja de zapatos, con un cierre de latón que se había vuelto verde con el tiempo. Estaba esperando el momento adecuado, dijo. Creo que es este. Abrió la caja y me entregó un sobre. Era de color crema, suave en los bordes por años de ser sostenido y guardado. Sostenido y guardado. La letra de mi madre en el frente, letras redondas, cuidadosas, la caligrafía de alguien a quien le enseñaron las monjas. Para Sofía, cuando esté lista para volar. La escribió durante el tratamiento, dijo Isabel. Sabía que podría no. Se detuvo, apretó los labios, me la dio y dijo, dásela cuando más la necesite. La he estado guardando durante 9 años. Abrí el sobre con manos que no se quedaban quietas. La carta tenía 2 páginas, escrita en papel de cuaderno de rayas, la tinta ligeramente borrosa en algunos lugares. Manchas de lágrimas, me di cuenta más tarde. Algunas suyas y ahora algunas mías. No escribió sobre Javier. No escribió sobre el cáncer. No escribió sobre el arrepentimiento, o al menos no de la manera que esperaba. Escribió sobre mí. Escribió sobre la mañana en que le llevé el desayuno a la cama cuando tenía 7 años, tostadas quemadas y zumo de naranja con pulpa que intenté colar con una servilleta de papel. Escribió sobre la vez que memoricé todas las constelaciones de un mantel individual de un bar y se las recité en el patio trasero. Escribió sobre mi forma de reír,
que decía que sonaba como campanas agitándose. Y cerca del final, con una letra que se había vuelto temblorosa, escribió la línea que llevo conmigo a todas partes. No dejes que nadie te diga lo que vales, especialmente las personas que se supone que deben quererte. Leí la carta 3 veces. La primera vez entre lágrimas, la segunda vez con algo más profundo, la tercera vez porque quería oír su voz. Y esto era lo más cerca que estaría nunca. Isabel también lloraba, en silencio, de la forma en que las mujeres de mi familia siempre habían llorado, como si el sonido fuera algo que nos hubieran enseñado a racionar. Me pidió que esperara hasta que estuvieras lista para volar, dijo Isabel. Creo que estás lista. Sostuve la carta contra mi pecho y respiré. Y por primera vez, el dolor de extrañar a mi madre no se sintió como una herida. Se sintió como una brújula. Déjame contarte lo que pasó después. Porque los números importan. Los números no mienten y no cambian su historia cuando alguien empieza a llorar. Javier desalojó la casa de la calle de los Arces 8 días antes del plazo ordenado por el tribunal. Se mudó a un apartamento de un dormitorio encima de una tintorería al otro lado de la ciudad. 500 euros al mes, lo más barato que pudo encontrar. Había estado viviendo sin pagar alquiler durante 20 años en una casa valorada en aproximadamente 250.000 euros. El cálculo de lo que le costó perder eso es el tipo de cálculo que mantiene a un hombre despierto a las 3 de la mañana. Todavía tenía su trabajo de fontanero, todavía tenía su furgoneta, pero lo que había perdido, el reino, el trono, la ilusión de autoridad construida sobre un trozo de papel que nunca fue suyo, eso no podía ser reemplazado con horas extras. Isabel se quedó con la casa. No volvió a vivir en ella. En su lugar, la alquiló a una familia joven, una pareja con 2 hijos y un perro, por 800 euros al mes. Esos ingresos iban directamente a una segunda cuenta destinada a mi educación. Matrícula para el segundo año. Y más allá, Mateo se quedó con el tío Ricardo durante el año escolar. No era ideal, pero Ricardo era estable y finalmente había dejado de tenerle miedo a su hermano. Mateo empezó a ver a un orientador en el instituto, no porque nadie le obligara, sino porque lo pidió. La máquina de chismes del pueblo, que una vez había funcionado a favor de Javier, lentamente se invirtió. La gente se enteró de la verdad por partes. La escritura, el desahucio, el correo interceptado, la actuación en las redes sociales. Nadie se disculpó con Isabel. Los pueblos pequeños no hacen eso, pero las invitaciones al lado de la narrativa de Javier se detuvieron silenciosamente y se vio a Dolores, la vecina, llevándole a Isabel una tortilla de patatas un jueves por la tarde sin explicación. No perdió a su hija porque me fui. Perdió a su hija la noche que rompió esa carta. 2 meses después de empezar mi primer semestre, mi teléfono sonó a las 20:15 de un miércoles por la noche. Estaba en mi habitación del colegio mayor. Libros de texto esparcidos por mi cama, una bolsa de pipas a medio comer en la mesita de noche. El número era de Javier. Casi no contesto, pero algo en mí, no perdón, no obligación, algo para lo que todavía no tengo palabra, me hizo cogerlo. He visto tu nombre en el cuadro de honor, dijo. Su voz era más baja de lo que nunca la había oído, más pequeña, como si viniera de una habitación que se había vuelto demasiado grande para una persona. Lo busqué en internet. Tu madre. A ella le hubiera gustado eso. Cerré los ojos. Era la primera vez que mencionaba a mi madre sin usarla como arma, y no sabía qué hacer con eso. Este diminuto, tardío e insuficiente reconocimiento del hombre, que había pasado una década, enseñándome que mis sueños eran una pérdida de su tiempo. Gracias por decir eso, papá, dije. Pero no estoy lista para hablar todavía. Cuando lo esté, te llamaré. Colgué. Me senté en el silencio de mi habitación y escuché mi propia respiración. No me sentí enfadada, no me sentí aliviada, no sentí la satisfacción que la gente espera que sientas cuando la persona que te hizo daño finalmente muestra una grieta en su armadura. Simplemente me sentí lúcida. El perdón no es algo que le deba. Quizás llegue algún día, quizás no. Pero mi educación, mi futuro, nunca fueron suyos para quitármelos. Madrid en octubre es el tipo de belleza que se gana el sustento. Los árboles del Retiro arden en naranja y rojo, y el aire huele a castañas asadas y a posibilidad. Y donde quiera que mires, hay gente llevando libros y café,
y la tranquila suposición de que pertenecen aquí. Yo pertenecía aquí. Mi habitación era una caja de hormigón en el tercer piso, compartida con una chica llamada Raquel, que hablaba en sueños y tenía una colección de suculentas en el alféizar de la ventana, a las que había puesto nombres de personajes de Almodóvar. Era extraña y amable, y la primera amiga que había hecho basándome enteramente en quién era yo, no con quién estaba emparentada o qué podía hacer por ellos. Me matriculé en el grado de enfermería, no porque la tía Patricia fuera enfermera, no porque mi madre hubiera querido serlo, sino porque en algún lugar entre las tostadas quemadas, el libro de biología y los 9 años, cuidando de todos menos de mí misma, me di cuenta de que se me daba bien cuidar de la gente, y quería hacerlo en mis propios términos, para gente que realmente lo necesitara, en un lugar donde contara. Isabel llamaba cada domingo por la noche a las 7. Hablábamos de su semana, de mis clases, de los inquilinos de la casa de la calle de los Arces, del tiempo, cosas normales. Nunca mencionaba a Javier a menos que yo lo hiciera. Mateo me llamaba por FaceTime todos los miércoles. Estaba creciendo. Su voz estaba cambiando. Se unió al equipo de atletismo del instituto, la primera actividad extraescolar que a un chico García se le había permitido hacer en una década. La tía Patricia me invitó a Sevilla para Nochebuena. Fui. Hizo la receta de canelones de mi madre. No lloré. Simplemente comí 2 raciones y le pedí la receta. Y Patricia sonrió como si le hubiera dado algo que llevaba años esperando recibir. En mi escritorio en el colegio mayor, entre un portátil de segunda mano y una pila de tarjetas de anatomía, guardaba 2 cosas. La foto de mi madre en la feria del pueblo y su carta, aplanada dentro de una funda de plástico transparente para que la tinta no se desvaneciera. Nadie aquí me decía que no podía, y eso todavía se sentía nuevo. No voy a decirte qué hacer con tu vida. Tengo 20 años. Todavía estoy descubriendo la mía, pero puedo decirte lo que aprendí. Aprendí que el silencio no es lealtad. Mi abuela estuvo en silencio durante 20 años porque amaba a su hijo y seguía esperando que se convirtiera en el hombre que ella había criado. Ese silencio le costó a mi madre su sueño. Casi me cuesta el mío. Isabel sería la primera en decírtelo. Esperar no es paciencia cuando alguien se está ahogando. Aprendí que el poder no tiene por qué ser ruidoso. Mi padre gritaba, daba portazos. Controlaba cada habitación en la que entraba, haciendo que todos tuvieran miedo de respirar mal. Mi abuela se sentó en silencio al final de una mesa y cambió toda mi vida con una escritura, una llamada de teléfono y 5 palabras. Hazle la maleta y elige. No me salvó con magia, me salvó con papeleo y paciencia. Y aprendí que irse no es lo mismo que rendirse. No abandoné a mi familia cuando salí de esa casa con una mochila Eastpak y una foto en el bolsillo. Dejé un sistema que estaba diseñado para mantenerme pequeña. Y en el momento en que salí, empecé a crecer. Si estás en una casa donde tus sueños son rotos en la mesa, espero que encuentres a tu Isabel. O quizás tú eres la Isabel de alguien. Y si lo eres, no esperes tanto como ella. Esa es mi historia. Gracias por quedarte hasta el final. Significa más de lo que crees. Si te ha llegado, dale al botón de me gusta y suscríbete. Activa las notificaciones para no perderte la próxima. Quiero escuchar tu historia. Déjala en los comentarios o envíame un mensaje. Cada historia importa, especialmente las que casi no se contaron. Y si quieres escuchar otra, mira el enlace en la descripción. Hay una historia allí que te ha estado esperando.